Bienvenidos a Política Fiscal. ¿Qué es política fiscal? Bueno, es el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influenciar en la economía. Se encarga de establecer el presupuesto de un Estado o gobierno y la variable del gasto público como puntos a considerar para conservar la estabilidad financiera. En pocas palabras, la política fiscal viene siendo la forma en cómo se usa o se gasta el dinero que el Estado recauda y la forma en cómo el Estado recauda este dinero para de alguna manera incentivar ciertos aspectos de la economía. De acuerdo a la forma en cómo se gasta este dinero y la forma en cómo se recauda este dinero, pues se pueden incentivar ciertos sectores económicos o desincentivar, ¿no?, ciertos sectores económicos, de acuerdo precisamente al tipo de política fiscal, ¿no? Primeramente, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, el dinero de los estados o de los gobiernos, pues sale primeramente el principal ingreso gubernamental, son los impuestos. En el caso de México, pues lo que es el ISR, impuesto sobre la renta, lo que es el IVA, el IEPS, el IDE, que son los impuestos sobre automóviles nuevos, etcétera. El señoraje, que viene siendo el beneficio que obtiene el gobierno o los bancos centrales por la impresión del dinero, ya que, como ustedes sabrán, pues los bancos centrales son los únicos que pueden imprimir billete o papel moneda dentro del Estado, ¿no? Otra forma de recaudar dinero o de obtener dinero, pues por medio de préstamos, ya sea préstamos a los bancos locales o bancos internacionales o fondos internacionales. La otra forma, pues, es la venta de activos, como tierras, eh, igual empresas gubernamentales, como por ejemplo la privatización de ciertas situaciones que el gobierno tiene, o en su momento lo que fue la banca que se vendió a los particulares, ahorita o lo que está, ¿no? Bueno, estaba en el sexenio anterior el debate acerca de la privatización de Pemex, que al final de cuentas pues, no se realizó, pero bueno, es una forma también de obtener recursos. Y la otra, pues bueno, son consumo de reservas fiscales, que puede ser el dinero que se invierte en instrumentos, como puede ser el oro, puede ser plata, cobre, etc. Los objetivos generales de la política fiscal, pues primeramente es ahorrar, eh, que es el instrumento de desarrollo para crear e incentivar el nivel de inversión pública nacional. De hecho, uno de los pilares sobre los cuales se está ejerciendo la actual política fiscal de este gobierno, pues es el ahorro, ¿no? El ahorro, el evitar gastos excesivos en el ejercicio del gobierno, y pues bajar los salarios de los funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Son medidas de políticas fiscales. Es ahorrar frente a necesidades, es decir, absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gastos. Esto es de alguna manera, bueno, pues igual por medio de los impuestos, ¿no?, básicamente. O la generación de actividades empresariales por medio de algunas empresas privadas, como otra palanca de ingreso que el gobierno tiene, al menos en este sexenio. Bueno, pues son por medio de las refinerías, ¿no? Es la manera en cómo busca obtener dinero. Estabilizando pues la economía a través del control de los precios, el control financiero para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico, ¿no? Hasta hace poco, hasta hace unos meses atrás,
pues la economía mexicana estaba, en cuanto a los precios, estaba, se consideraba una economía estable. Desafortunadamente, por los acontecimientos que todos sabemos del famoso COVID-19, bueno, pues de alguna manera esto ha generado pues una evaluación del, del peso y una escalada de los precios, más que nada, bueno, tomando en consideración pues precisamente lo que es la oferta y la demanda. Y la otra, pues la redistribución del ingreso, que es algo de lo cual pues menciona mucho nuestro presidente republicano, es darle paz a los que menos tienen, buscar que sea una redistribución equitativa, y son, bueno, algunos de los objetivos que tienen estas políticas fiscales. Hay tres posturas de la política fiscal, una expansiva, una neutral y una contractiva. En el caso de la expansiva, pues es estimular el crecimiento y el consumo mediante el incremento de la demanda agregada, cómo aumentar el gasto público reduciendo los impuestos. Eso es en épocas de debilidad económica. La otra es la neutral, que el objetivo es mantener una economía equilibrada, donde el gasto del gobierno sea totalmente financiado por los ingresos fiscales, es decir, que el gasto público sea, que lo que se gaste sea lo mismo que se recaude. Y esto es sin efecto sobre el nivel de vida de la actividad económica, ¿no? De hecho, pues, este es digamos que lo que buscan todos los gobiernos, ¿no? Gastar única y exclusivamente lo recaudado, no endeudarse, no gastar de más. Y la contractiva, pues es estimular el crecimiento del consumo mediante el incremento de la demanda agregada, reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos. En tiempos de bonanza económica, a modo de control de la inflación. Ahorita, en la parte como, bueno, a cómo vamos a estar después del coronavirus, pues creo que la política fiscal que tiene que darse, pues es una política expansiva, aunque bueno, hay algunos autores que consideran que esta no es una de las mejores medidas que se puedan tomar, pero ya lo veremos a lo largo de estos tiempos. La política fiscal expansiva es disminución de impuestos, aumento del gasto público. Esto trae como consecuencia que haya mayor empleo, pero bueno, al haber menos impuestos y al gastar más, pues se crea un déficit público, y esto genera, bueno, el aumento de los precios, ¿no? La inflación. En el caso de la política fiscal restrictiva, es aumentar el impuesto, reducir el gasto público. Esto trae como consecuencia, bueno, pues que el empleo caiga, pero crea un superávit público, y esto también genera una baja en el costo en el costo de los productos. Bueno, como hemos podido comprobar en estos apartados, los mecanismos, objetivos y efectos de la política fiscal expansiva, esto es para luchar en contra del desempleo, son los contrarios a los de la política fiscal restrictiva, que es para luchar contra la inflación. Las políticas fiscales necesarias para combatir el desempleo y la inflación son completamente opuestas. Esa es la gran paradoja, ¿no? No podemos tener empleo y bajar precios, sino al momento de tener mayor empleo, pues los precios aumentan. ¿Por qué aumentan? Bueno, porque es una situación natural, normal. La gente, al tener más dinero, al haber más dinero, pues la gente tiende a gastar más, y como consecuencia la gente está dispuesta a pagar más por las cosas, ¿no? Y esto pues trae como consecuencia un aumento en los precios. Así de sencillo. Los instrumentos de la política fiscal, pues está la política tributaria, la política de gasto público, la política de endeudamiento y la política financiera y monetaria. La política tributaria básicamente es utilizar diversos instrumentos fiscales, como los impuestos, para conseguir objetivos económicos y sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover. Es decir, por medio de los impuestos, sea reducción o aumento, dependiendo de lo que se busque, se pueden conseguir objetivos económicos y de alguna manera ciertos reordenamientos sociales. Si nosotros queremos, por ejemplo, incentivar la inversión en cierto rubro económico, bueno, pues lo ideal es bajar los impuestos en ciertas áreas, en ciertos sectores económicos,
y pues tenemos como consecuencia, obviamente, pues que haya una mayor producción en esas áreas, ¿no? En el caso de la política de endeudamiento, bueno, pues es una política en la que no se quiere recurrir, pero que al final de cuentas la mayoría de los gobiernos recurren, que es precisamente al pedir prestado, porque el Estado no logra poder cumplir su función social de dotar a la sociedad de todo lo que requiere, como es educación, salud, seguridad, etcétera, y al no tener los recursos necesarios para poder precisamente dotar a la sociedad de estas garantías, bueno, pues te tiende al endeudamiento, a las deudas en el exterior o en el interior, ¿no? Ahorita, curiosamente, nuestro presidente, con esta situación del COVID-19, pues él ha decidido no endeudarse. Creo que ha sido, considero que es una situación a favor, ¿no? El hecho de no endeudar, de no endeudar al Estado mexicano, también no se ha metido con los impuestos, no ha subido los impuestos. Y eso también pues tiene ciertas ventajas. Y la otra es el gasto público, que es los lineamientos y los criterios que emite el Ejecutivo Federal, en este caso la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para canalizar los recursos presupuestarios, y esto es inducir en la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. En pocas palabras, el gasto público es lo que el gobierno va a gastar y cómo lo va a gastar. En este caso, la Secretaría de Hacienda es quien canaliza este gasto, es la que dota a los diferentes secretarías de Estado para que gaste, ¿no?, en infraestructura, y con esto de alguna manera pues se requieren ciertos sectores de la economía, ¿no? Si construyes, como por ejemplo uno de los detonantes económicos que pretende este gobierno, pues es la creación de las refinerías, el Tren Maya, y el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Esas son las grandes obras macroeconómicas de este gobierno, que es pues a lo que le está apostando. Desafortunadamente, y volvemos a repetir, con esta problemática de la pandemia, bueno, pues quizá habría que replantear algunas cosas, igual ya lo veremos en el futuro inmediato. Y otra política o instrumento de la política fiscal, pues es la financiera y monetaria, ¿no?, que básicamente es el dinero lo que se usa para mantener la economía estable o progresiva, logrando el pleno empleo y la estabilidad de los precios, evitando la inflación y obteniendo el crecimiento económico y una balanza de pagos favorable. Quienes tienen el manejo y la toma de decisiones en esos aspectos son en general las autoridades del Banco Central. Ahorita, precisamente, lo que hemos mantenido, bueno, de alguna manera, pues es no imprimir más circulantes. Se ha mantenido esta política monetaria, si bien es cierto que ha bajado el valor del peso frente al dólar, es más una cuestión de las situaciones de la baja del precio del petróleo a niveles internacionales, pero no es una acción que haya tomado el Banco de México como en otros sexenios, ¿no? Aquí simple y sencillamente pues es la forma en cómo el gobierno determina cómo debe ser los intereses, cuáles son las tasas que se deben de dar por el costo del dinero. Y pues bueno, con esto vamos por finalizado lo que es la política fiscal, y pues quedamos para cualquier pregunta o comentario en por medio del correo electrónico, por medio del foro. Muchas gracias.